muy conocido acá en Occidente. Los chinos consideran que prácticamente todas las cosas tienen una dualidad, es decir, hay dos fuerzas que se contraponen, es decir, eh, una hace oposición a la otra. Así, por ejemplo, hay en todas las cosas o en todos los elementos de la creación, hay luz, se contrapone la oscuridad, el sonido, el silencio, calor, frío, vida, muerte, en fin. También a nivel atómico hay los protones, electrones, hay cargas positivas, cargas negativas. ¿Y por qué sucede esto así? Porque precisamente la materia tiene que tener una estabilidad. Por ejemplo, pensemos en un astro, una estrella, un planeta. El planeta, para que pueda cumplir su función del tipo que sea, todavía no se conoce mucho en lo que es cosmología, eh, se necesita un tema de unas fuerzas llamadas las fuerzas gravitacionales. Por ejemplo, la Tierra está a una distancia del Sol. Pero es interesante que en el diseño del sistema solar, la Tierra no esté sola. Hay otros planetas que en el movimiento coordinado de todos los cuerpos celestes que conforman nuestro sistema solar, las fuerzas gravitacionales se compensan. Es decir, la fuerza de Júpiter, que es una gigante gaseosa, según los últimos investigaciones en este campo, ejerce una acción sobre Marte y sobre otros planetas. Entonces, de esta manera hay una compensación de fuerzas. Pasa a nivel macro, a nivel de galaxias, estrellas, en fin, y a nivel micro, a nivel lo más microscópico, como pueden ser los átomos e inclusive partículas subatómicas. Los chinos, claro, no entendían o no se sabía en ese tiempo todo esto de los átomos y demás, pero ellos observaron que había una relación, había algo opuesto al contrario, y por eso establecieron ese principio del yin y el yang. Entonces, según este principio, los chinos tienen una visión del mundo totalmente diferente del occidental. Nosotros en Occidente consideramos las cosas como algo estático, como algo quieto, como algo que no se mueve. Eh, los gobiernos, la economía, la familia, es nuestro pensamiento educativo desde tiempos antiguos. Sin embargo, para el chino, para la mentalidad asiática, principalmente en China, hay una continua transformación. Por ejemplo, y esto, ¿cómo se traduce en cosas a veces de la vida cotidiana? Por ejemplo, un occidental que no tiene trabajo, que está escachado económicamente, que está en el desempleo, dice, ay, ahora qué voy a hacer, ya no hay solución, que estos gobiernos, bueno, en fin. En cambio, el chino no. El chino dice, estoy en el mejor momento para empezar a surgir, para empezar a prosperar. Porque la mentalidad del chino considera un estado de transformación. Es decir, él no considera que su estado de desempleo sea algo permanente. En cambio, el occidental sí. Entonces, el chino dice, bueno, como es algo temporal, no importa, eh, trabajo más, me esfuerzo, bueno, por aquí, no como, hago 20 horas al día, en fin. Tiene esa visión, tiene esa concepción desde el nacimiento, donde todo está en continua transformación. Nada está absolutamente quieto. Si usted pudiera ver las partículas atómicas,
con aparatos especiales, usted vería que están en movimiento. No es que están ahí quietas, sin moverse, no, todo está en movimiento. Todo tiene su opuesto. Y según la teoría de relatividad de Albert Einstein, hay eh, bastante de cierto en lo que es las interacciones entre las diferentes sustancias, los diferentes objetos de la creación. Perdón. Por supuesto, hay una relación de interdependencia. No se puede existir uno sin el otro. Claro, a veces se llega al extremo de decir que para que exista el mal, para que exista el bien, tiene que existir el mal. Pero bueno, ya ese es otro tema que sería motivo de quizás un posterior debate, que no es exactamente así. Y bueno, algún rato quizás podamos tocar algo al respecto. A su vez, ambas cosas, por ejemplo, el concepto yin y yang pueden subdividirse. Por ejemplo, pensemos en algo que está caliente, pero ¿cuán caliente está? Supongamos que usted está cocinando un filete, una carne, y la carne está a 3/4. Y bueno, usted diría, está yang, porque está cocinado. Pero se puede yanguizar, o se puede darle más yang calentándole más, cocinándole más. Es decir, sometiéndole al calor extremo máximo que pueda soportar, en este caso, la carne. Entonces, así, un estado, como es el estado yang o yin, pueden subdividirse. Es decir, algo que está frío puede estar más frío. Algo que está caliente puede estar más caliente. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ustedes se encuentran, si tienen una temperatura de unos 15, 20 grados, entre 15 y 20 grados, ¿ustedes qué dirían? ¿Que hace calor o hace frío? 15 a 20 grados. Pongámosles 18 ya. ¿Qué piensan? ¿Qué tal para ustedes esa temperatura? A ver, nadie comenta. Este, Cam Camila. yo creo que sería bueno, ¿no? Porque es como no está muy frío. Ajá, para usted, claro. Y bueno, aquí, y gracias por el comentario, sí. Pero si trae a un cubano o quizás a un puertorriqueño a que esté en 18 grados, quizás diría, achachay, qué frío, porque está adaptado a una temperatura diferente. Entonces, es por eso que la percepción de los asuntos, de la temperatura, de las cosas que pasan, es diferente en las personas. No todo el mundo va a ver o va a sentir las cosas de la misma manera. Ambos se consumen y se generan mutuamente. Forman un equilibrio dinámico. Uno aumenta y el otro disminuye. Por ejemplo, el exceso de vapor en las nubes. El sol hace que las gotas de lluvia suban, se convierte en vapor yin y provoca la lluvia yang. Hay un proceso de crecimiento y decrecimiento. Igual la noche se transforma en el día y viceversa. En cada elemento hay su opuesto. Por ejemplo, las mujeres tienen hormonas masculinas en un poquito grado y los varones tienen hormonas femeninas en un poquito grado. Ahora, solo cuando hay un desequilibrio, por ejemplo, el hombre empieza a debilitarse
o a producir menos testosterona, el hombre empieza a tener problemas como la ginecomastia. Le crece el pecho, quizás se hace más lloroso, más asustadizo, porque la testosterona es una hormona que, entre otras cosas, tiene que ver con la valentía, tiene que ver con la fuerza, aparte de lo que tiene que ver con los temas de reproducción. En cambio, en la mujer, si le baja un poquito la testosterona, no pasa nada. A la mujer, cuando le bajan los estrógenos, quizás se haga más peleona, más brava. A algunas mujeres le sale vello, se llama hirsutismo, pelitos en la cara, precisamente por esta situación. Entonces, los chinos entendieron esto, que dentro del yin hay yang. Hay hombres quizás que lucen más delicados, sin ser específicamente afeminados o homosexuales, no, sino por su constitución natural. Mujeres también, que quizás parezcan más masculinas, más varoniles, por ADN, genética, ambiente y otros aspectos también. Entonces, este es el símbolo que ellos en su cosmovisión se idearon, donde muestra cómo hay componentes del opuesto dentro de su estado. Ahora veamos. Exceso de yin, afecciones por frío, humedad, presencia de escalofríos, enfriamiento, dolor del cuerpo y pesadez. Por ejemplo, la artritis es una enfermedad que se mantiene por exceso de yin. Una persona que esté mucho tiempo en frío, mucho tiempo en ambientes húmedos, se va a empeorar las afecciones reumáticas. El exceso de yang es al revés. Exposición al calor, factores ambientales, por ejemplo, los virus y las bacterias que generan fiebre y presencia de la sed y la cara roja es un tipo clásico de presencia de exceso de yang. Vacío de yang. Aquí vamos a entender algo. El vacío se habla en el sentido de carencia, se habla en el sentido de agotamiento. Cuando una persona tiene exceso de yang o exceso de yin, no quiere decir que automáticamente, por ejemplo, una persona que tiene exceso de yin, automáticamente tiene vacío de yang. No. En, en el planteamiento energético de la medicina tradicional china, no funciona así, sino que son estados que hay que entender por separado. Una persona puede tener vacío de yang, la parte yang estar en carencia, pero la parte yin estar bien, estar en abundancia sin ningún tipo de debilidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos situaciones que generan un vacío de yang, vacío de calor, de fuego. Anorexia, por ejemplo, aquí tenemos específicamente las personas que no se alimentan con temas de estética y de moda. Y una serie de cosas, como por ejemplo pueden ser las cicatrices, el estrés, la contaminación electromagnética, los celulares, torres de alta tensión, televisores, en fin, toda la tecnología que está a nuestro alrededor. El vacío de yin, típico la menopausia, porque hay una pérdida de sangre, líquidos corporales, oleadas de calor más frecuentes. Acordémonos que una mujer que está en la menopausia pierde el control de regulación termostática, es decir, de la temperatura. Entonces la mujer experimenta oleadas de calor, sube y baja, porque las glándulas de secreción interna ya no están trabajando muy bien, muy equilibradamente. Bien, ustedes van a encontrar en los libros de medicina, de acupuntura, el máximo yin
máximo yang, pequeño yin, pequeño yang. Entonces, esto hace referencia a conceptos globales, es decir, a cómo está una situación, cómo está un paciente globalmente, cómo está una enfermedad en sentido general, en amplio sentido. Es la máxima forma de expansión, la idea del comienzo celeste del proceso del cielo anterior. Es decir, esto tiene que ver en un sentido con los antepasados, con la genética, con su herencia, con su ADN, con qué potencial usted vino al mundo. Habíamos mencionado, el primer hijo hereda todo, o hereda lo mejor. El último hijo hereda el concho del café, la borra, lo último, por así. Entonces, eh, ¿cuál es, cuál fue su ventaja dentro del orden de nacimiento? Ya. Dentro del orden de nacimiento, entonces, ¿cuál fue su poder o, o lo mejor que usted obtuvo? El máximo yin es el cielo posterior, o sea, si el cielo anterior es con lo que usted vino, o sea, con la herencia, el cielo posterior es con lo que usted puede generar a partir del cielo anterior. Es decir, a usted le mandaron al mundo, cuando usted nació, le mandaron con recursos, le mandaron con una serie de potencialidades, intereses, inclinaciones, gustos, en fin, toda una serie de posibilidades. Y con eso, con esa herencia, ¿qué usted hizo? ¿Qué usted hace? ¿Qué usted está haciendo? Entonces, a eso se refiere con el máximo yin, el agua, el cielo posterior, lo que permite crear todas las cosas, desarrollarse a usted como una persona en su máximo potencial. Les hago una pregunta. ¿Ha desarrollado usted su máximo potencial? Bueno, no, Anabel, a ver, No creo. sí, quizás la mayoría de personas digan, bueno, no creo. Claro, hay factores son bastante fuertes, ¿no? El económico, el laboral, familiar, eh, de salud, ¿cierto? Pero hay un potencial latente. Entonces, a eso se refiere con el máximo yin. Todo el potencial que usted pueda alcanzar durante su vida. El pequeño yang, madera, es la semilla, es decir, el germen. Permite que se expanda la creatividad, el desarrollo, la, la habilidad. Se pudiera eh, pensar en el talento que usted tiene para algo, para la música, por ejemplo, combinado con la pasión, combinado con el gusto, con la emoción, con el deseo de pintar o de cantar o de bailar o de hacer cualquier cosa. Hay personas que tienen talento, pero no tienen pasión. Hay personas que tienen pasión, le encanta la música, pero tiene una voz de tarro que pobrecito no se gana ni 4 centavos ni un café de mala muerte. Entonces, aquí hace referencia a esta situación, al germen, la semilla de la cual brotan las cosas, la creatividad, la pasión, el talento para poder desarrollar las cosas que uno desee. Y el pequeño yin hace referencia a la capacidad de recolectar, reducir, llevar a lo esencial. Aquí
tiene que ver en el ser humano con la capacidad de sintetizar. Hay personas que se complican, todo lo hacen más difícil, complican las cosas, que si por aquí se ahoga un vaso de agua, una expresión más familiar. Entonces, las personas eh, que son así no son capaces de sintetizar, de simplificar en muchos aspectos de la vida. Estos cuatro aspectos que habíamos visto afectan no solo a la salud de la persona, sino a el aspecto también de la vida en sí. Por ejemplo, alguien que tenga dificultad para sintetizar, para reducir, para simplificar, que se complica, quizás sea una persona muy estresada. Entonces, el estrés está contribuyendo a que esta situación se mantenga. Y podemos entender qué es lo que está haciendo que esa persona no simplifique su vida, no haga algo más simple. Aquí tenemos un pequeño cuadro donde voy a mover aquí para acá. Tenemos expansión y contracción, posición, peso, temperatura, y para tener una idea de la expansión y la contracción, es decir, del yin y el yang, como son los opuestos entre sí. Otra tabla que después pueden analizar. Bien, a ver, una pequeña autoevaluación. Rapidito, rapidito. ¿En dónde usted se clasifica? Ahora sí, toditos tienen que participar. Yo tengo un poco de todo. Bueno, sí, no es que la persona sea pura, pero ¿dónde está la tendencia? O sea, ¿dónde Hola. está el mayor peso? ¿Qué dice Camila? ¿Qué dice Esteban? Por eso serán las alergias, doctor, las alergias corporales. Claro, Por ejemplo, cuando sale en la piel esas irritaciones, esas bolitas así unas como de bombas de agua, que ya. algunos piensan que es herpes, pero es una alergia. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, según la medicina tradicional china, porque vamos a entender conceptos, por ejemplo, en este curso ustedes van a entender la alergia, ¿qué es? En sentido fisiopatológico, pero en el sentido de la medicina tradicional china, en el sentido homeopático. Es decir, ustedes van a aprender a hablar varios idiomas médicos, idiomas de salud, para poder comunicarse con su paciente y tener una mejor comprensión. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, mi estimado Esteban, es una persona excesivamente yang. La alergia, el sarpullido, el acné, los jóvenes, por ejemplo, que se van a las eh, a comerse la salchipapa con manteca, con frito, con mil cosas, entonces comen y beben en exceso, se van de chupes, se van de copas, tienden a ser hiperactivos, es decir, esa alergia tiene que ver con un problema del yang, por un problema del fuego. Porque acordémonos que el yang se expresa, sale, se manifiesta. O sea, el yang es hacia afuera, el yin es hacia adentro. Entonces, los problemas de yang
o los problemas de piel, por lo general, tienen una categoría yang. La gran mayoría de los problemas cutáneos. Pocos problemas son de naturaleza yin. No, ya, muchas gracias. Muy bien. Entonces, avanzaron a clasificarse. Yo creo excesivamente yin, Ya, porque ya, escasa capacidad respiratoria, eh, duerme mucho. no, no duermo mucho, pero retengo líquidos. Ya, muy bien. Ya. Entonces, excelente. O sea, ya lo más importante es conocerse, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí en Poco Yin. Esa es mi característica principal. Camila, Esteban, ¿cómo se clasifican? Yo, según lo que me evalúen, estoy en poco yang. Ya, muy bien, Ujú. excelente. ¿Y Esteban? Yo, bueno, o sea, yo sería en Yang y Yin también, un poco de ambas. Pero ¿cuál usted cree que sea la mayor tendencia? ¿Hacia dónde es la tendencia? Como dicen los políticos, tendencia electoral. Eh, bueno, sería excesivamente Yang. Ajá, muy bien, excelente. Entonces, ya desde esa perspectiva que uno se va autoanalizando, uno dice, perfecto. Y acuérdense que en la parte de nutrición, ustedes ya vieron, dentro de la presentación hay una serie de alimentos, alimentos yang, alimentos yin. Y también en la ficha nutricional que yo les mandé, también está la categoría. Es decir, ustedes ya pueden empezar a analizar qué alimentos van a necesitar, qué cosas pueden hacer para mejorar su estado. Bien, vamos a ver consideraciones del el Suwen. El Suwen o el Canon del Emperador Amarillo es un libro que se puede decir que es la Biblia de la medicina tradicional china. El Canon del Emperador Amarillo no se sabe exactamente quién lo escribió, parece que posiblemente fue un grupo de médicos, pero relata los diálogos entre el emperador y un médico de la corte. Es interesante que eh, este libro se conoce como el Wandi Neijing. Es comparable a las obras de Hipócrates, a las obras de Galeno. Para los chinos es el equivalente. Aquí tenemos una sesión de dos textos, 81 capítulos en forma de preguntas y respuestas. En el primero se habla acerca de las cuestiones básicas, teoría, métodos de diagnóstico. En el segundo ya se hace más énfasis en el tratamiento de lo que es, perdón, la acupuntura. Antes de entrar en algunas cosas muy importantes que ustedes deben conocer para entender la sencillez, pero al mismo tiempo la profundidad del alcance de esta medicina, eh, indican de que uno de los emperadores en alguno de estos escritos, no específicamente en este libro, sino en otro de los libros, se encontraba triste, no comía, no bebía, no quería escuchar la música y los cortesanos, los ministros, la reina, se preocupan. Dice, tenemos que hacer algo, o sea, ¿qué vamos a hacer por el emperador? Y mandan a llamar a un médico famoso para que lo cure. La pregunta que le hacen al médico es, ¿usted lo puede curar? Y él dice, sí, pero temo que si lo hago pierdo la vida. No, ¿cómo? No se preocupe, bueno, ya. Entonces acordaron por decirle ya que el médico venga 5 de marzo y el médico cita con el emperador, el médico no asoma.
Y el emperador empieza a enojarse, a ponerse bravísimo, o sea, ya a, a sulfurarse. Y después de 2 semanas, el médico decide aparecer. Pero el médico, cuando llega al palacio o se va acercando al palacio, empieza a caminar con las sandalias enfangadas por los jardines, destrozando las margaritas, las flores, o sea, ensuciando y embarrando todo. Y cuando llega al trono, en vez de hacer una reverencia, salta sobre el emperador. El emperador, ya furioso a más no poder, dice: ya, maten a este insolente y pongan comida, pongan bebida y pongan música. Le curó, pero el médico pagó con su vida. Entonces, esto nos da a entender que los estados emocionales se pueden curar, se pueden aliviar con otro estado emocional. Ejemplo, la tristeza con la risa, la furia o la ira desplaza, como fue este caso de esta experiencia. La furia desplaza al estado de rumiación o preocupación, que uno está ahí pensando, pensando y no dice nada. Entonces, detalles sobre este libro. Bueno, a ver un minuto, sí, avancemos un poquito. Mantener una actitud tolerante con pocos deseos. Mente pacífica sin temor. Trabajar duro sin fatiga. Satisfacer los deseos de forma natural. Bien, cerremos la sesión, volvamos a entrar ya.